Hola amigos de Cartas Digital, ¿cómo están? Mi nombre es Smith Quispe. Hoy vamos a hablar sobre lo que está causando o llama la atención a nivel internacional, es por estos casos de hepatitis infantil aguda. La OMS ya lo ha reportado hace algunas semanas atrás, especialmente sobre casos que se han reportado en varios continentes. Ya nuestro país, el 1 de mayo, también ha alertado de manera epidemiológica estos casos en nuestro país para ver qué acciones vamos a tomar al respecto. Y sobre ello vamos a conversar con el doctor Luis Ercilla. Él es médico infectólogo del Hospital Alberto Saugado. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. En principio, doctor, ¿cómo es que podemos identificar la hepatitis, especialmente para que los padres estén atentos? Bueno, con referencia a la hepatitis en general, todos Ujú. sabemos que es una inflamación del órgano que es el hígado, ¿ok? En realidad, las causas pueden ser muy variadas, desde procesos infecciosos, que son los más comunes y a los cuales están relacionados algunos virus en forma directa y otros en forma indirecta, pero también puede ocasionar por otras circunstancias como a raíz de fármacos, autoinmunidades, etc. Con respecto básicamente al problema puntual de las alertas que se han generado a nivel mundial, podemos decir que en realidad es una hepatitis que todavía sigue en estudio. Es Ujú. una hepatitis que está generándose con un diagnóstico de descarte de todas las demás causas a las cuales se puede acceder vía algunos exámenes de laboratorio. Entonces, la hepatitis que nosotros, o por lo menos que se menciona en las alertas, es Ujú. aquellas en las cuales son diagnosticadas después de haber agotado todos los estudios iniciales y por lo menos los que se encuentran a la mano del mismo, ¿no? Claro que sí. Bueno, estos estudios convencionales que detectan las hepatitis que ya conocemos, la A, B, C, D, E incluso, pero lo que ha llamado la atención es que este virus que provoca la hepatitis tiene un origen totalmente, bueno, lo ha dicho la OMS, misterioso. ¿Cómo puede identificarse eso? ¿Esto es motivo de alarma en la población? ¿Cómo debe reaccionar entonces los padres de familia especialmente porque está atacando a los niños? Claro, esta nueva entidad aparentemente, eh, probablemente, está muy Ujú. relacionada también a un proceso viral, ¿ok? Ujú. A un tipo específico de virus que aparentemente es el que más está saliendo, no en todas, pero en la mayoría, un porcentaje sobrepasando el 60% de las pruebas, está saliendo el denominado adenovirus, ¿ok? Ujú. Que usualmente su comportamiento a nivel hepático no es lo más frecuente. Ujú. Normalmente está asociado a otros órganos y con otras características que ha llamado la atención el hecho de verse evidenciado su presencia en algunas muestras. En Ujú. realidad, esta hepatitis, a diferencia, y bueno, a diferencia de todas las que conocemos en general, está circunscrita en menores de 16 años, básicamente. Ujú. ¿Ok? Sí. Estos menores de 16 años tienen todo el cuadro clínico de una hepatitis, con una evidencia tanto clínica de malestar, cansancio, y que se puede ir evolucionando a cuadros en los cuales van a haber ya la famosa ictericia, ¿no? Es que se vuelve uno un Ujú. poco de color amarillo, ¿no? Y en algunos, lamentablemente, han ido, y eso es un poco la intriga, han ido a una progresión lamentablemente fatal, ¿no? Se ha estimado más o menos que por lo menos por el dato de cercanos ya alrededor de 200 casos, 170 y tantos, 174 creo que son Ujú. los que Ujú. están diagnosticados doscientos actualmente. veintiocho es la primera información, fue el primer reporte en realidad. Ahorita en el último reporte estamos llegando a casi ya 180, si no me equivoco, 174, 176. Bueno. Pero de esos, más o menos hay un porcentaje cercano al 10% que ha fallecido por una Ujú. falla hepática producto de la enfermedad, lo cual no suele ser muy frecuente, ¿no? Ujú. Normalmente los periodos o las posibilidades de llegar a eso en cuadros normales o comunes es Ujú. mucho menor. Ok. Entonces, eso es un poco lo que ha preocupado y en algunos casos se ha llevado hasta generar trasplantes, ¿no? Ujú. Para poder salvar la vida de los niños, básicamente.
Es decir, estamos hablando de un virus más letal, si estamos hablando en comparación al virus que provocaba la hepatitis que comúnmente hemos conocido. Ahora, antes que se conozca este nuevo virus, ¿cómo es que se trataba tradicionalmente la hepatitis? En general, las hepatitis, por lo menos virales, como Ujú, su nombre lo dice, son de causas en las cuales todavía no tenemos a la mano medicaciones. Es como el COVID en este ujú, momento, ¿no? O sea, no hay una medicación que genere una respuesta y es solo monitorear, dar algunas pautas generales ujú, y ir viendo que esta no genere una complicación mayor. Básicamente, muchas veces en el caso de los niños hablamos de hepatitis, que lo que comúnmente conocemos es la hepatitis A, ¿ok? ujú, Que muchísimas veces con descanso, un poco de reposo por algunos días, es suficiente para poder mejorar el estado y solucionar el problema. En ujú. otros casos ya, en otros tipos de hepatitis, bueno, de todas maneras se guarda el reposo, pero tienden a ser un poco de mayor molestias por más tiempo que lo habitual, ¿no? Claro, y esto, En ujú, este caso, en realidad, estamos hablando de una entidad desconocida que se ujú, está atribuyendo a un virus, ujú, pero no de todas con una confirmación al 100%. Y es ujú, por eso que todavía en los casos y en los reportes que se generan para la vigilancia, se está buscando el poder tener todas las herramientas para poder estar certeros que la causa es este nuevo adenovirus. Y de ahí ujú. hacia adelante recién podremos definir realmente cuál es el comportamiento estándar Ujú, de la enfermedad, ¿no? O sea, ahorita, en realidad, a pesar que uno dirá pues 150, 170 ujú, es un número importante, todavía es un número corto para poder generar mayores precisiones en ujú. cuanto al estudio general de los casos, ¿no? Y es que esto es muy, muy reciente aún, pero también llama la atención que este virus esté atacando especialmente a niños. ¿Se sabe algo al respecto? ¿Por qué especialmente con ellos? Realmente, como decíamos, los adenovirus están relacionados muchas veces a problemas respiratorios, Ujú, ¿ok? A procesos desde bronquiales, altos, ¿no? O sea, y en algunos casos puede estar relacionado con algunos cuadros diarreicos. En ujú, realidad es una novedad haber ujú, encontrado este virus en esta asociación con el hígado y en este proceso inflamatorio. Entonces, se ve o se presume que probablemente hayan habido algunas circunstancias en el cual haya generado algún tipo de mutación de repente o algún tipo de nueva ujú. organización en su estructura viral que haya tenido cierta preferencia hacia este grupo etario, básicamente, ¿no? Y quizás dentro de ese momento, dentro de ese eh, tratar de buscar el genoma del virus en su totalidad, podamos encontrar alguna causa más adelante, ¿no? Claro que sí. Bueno, de hecho ya resultaba bastante complejo atender antes estos casos con el virus que ya conocíamos y ahora con un nuevo virus y aparentemente mutado y que ataca especialmente a los niños, se hace mucho más complejo para los médicos. En ese sentido, ¿hay forma de prevenir estos contagios? Básicamente, la mayoría por lo menos los que conocemos, son generados a través de el contacto vía los alimentos, ¿no? El agua, que no está muy bien, digamos, hervida, no es un agua limpia, de repente algún tipo de consumo de algunos alimentos que no tienen los cuidados higiénicos adecuados, ¿no? No se generó la limpieza oportuna, la desinfección oportuna. Entonces, por ahí normalmente vienen a ser las vías más comunes para los casos. Todavía el rango o la aceptación de cuál es la forma es como estar con el COVID al Ujú. comienzo, ¿no? Comenzamos que pensamos que se transmitía por las manos, por el aire, por los alimentos, por la bolsa. Entonces comenzamos a tener varias especulaciones y después de un tiempo comenzamos recién a darnos cuenta real
qué pasaba, ¿no? Entonces, en este caso, es lo mismo. Estamos recién comenzando a averiguar y vamos a entrar en muchas, quizás, suspicacias o hipótesis o situaciones que de repente vamos a generar alarmas innecesarias, ¿no? Y vamos quizás a mover un ambiente que todavía de por sí con el COVID todavía sigue movido a nivel internacional, ¿no? Ok, claro. Estos primeros casos de hepatitis infantil aguda se han reportado en al menos 20 países. ¿Hay algún caso reportado en nuestro país o que se esté investigando? No, básicamente hasta el momento la mayoría está circunscrita a todo el continente europeo, ¿no? Siendo Gran Bretaña, España los que más casos tienen, pero también hay otros países que han reportado. En América está reportado en Estados Unidos, ¿no? Y después hay otros países como Israel, Japón, que también han reportado los casos, ¿no? Entonces, pero por lo menos a nivel país, todavía no hay una identificación preliminar, sospechosa, ni alguna, ni algún paciente potencialmente, ¿no? Por eso que la alerta lo que nos trata de mostrar o indicar es que obviamente tengamos en cuenta la posibilidad que en cualquier momento podríamos potencialmente tener la presencia de este agente en los niños sobre todo, ¿no? Entonces, ese es un poco el llamado a la búsqueda activa, ¿no? Cuando tengamos casos de menores de 16 años con un aumento de los niveles en el laboratorio de algunos exámenes que nosotros conocemos, que se alteran, y esto va relacionado con un cuadro clínico, entonces deberíamos, y los resultados de las pruebas comunes nos vienen saliendo negativas, ¿no? Deberíamos comenzar a sospechar y quizás ver las posibilidades de seguir ahondando con mayores estudios, ¿no? Correcto. Estaremos muy atentos entonces a qué es lo que pueda ocurrir en nuestro país respecto de este misterioso virus que ha provocado la hepatitis infantil aguda ya en diversos países. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.